Las curaciones de Jesús. Tomado el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 1, versículo 29 y siguientes, en donde se da la curación de la suegra de Simón Pedro. Y dice el texto de la palabra: al salir de la sinagoga, se fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y le hablan de ella. Se acercó y tomándola de la mano, la levantó. La fiebre la dejó y ella se puso a servirles. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué alegría es ver ese carácter curativo de Jesús a través de la palabra. Vemos cómo la relación de Jesús con los enfermos no es esporádica, sino que es constante y permanente. No podemos objetar que no se den las curaciones. Las curaciones marcan el itinerario de los evangelios. Y por eso hoy nos encontramos con este texto de la palabra, en donde se dan unos detalles, unos gestos, unas actitudes de Jesús que entran en la casa, que entran en la realidad de todos los enfermos y que realiza esa obra maravillosa. ¿Cuál es el elemento primordial que se exige en algunos pasajes bíblicos? La fe. En otros relatos, como en el Evangelio de Juan, Jesús obra el milagro y el milagro lo que hace es que va produciendo fe en el corazón del cristiano, en el corazón del creyente en Cristo. Y por eso tenemos que descubrir aquí ese papel de Cristo como médico, Y en esa referencia médica quiero tomar a un autor, Mario Alberto Mainetti, que habla en su compendio bioético sobre ese paradigma de Jesucristo como médico y que también debe ser un paradigma que debemos asumirlo también en nuestra misión profética. Dice lo siguiente: las referencias médicas neotestamentarias son llamativamente ricas y a grosso modo para nuestro propósito de tres tipos. Las más formalmente metafóricas o juegos de lenguaje, primer tipo. Segundo, las curaciones milagrosas del Christus Medicus. Y tercero, el enfermo como prójimo, prototipo. La religiosidad así medicalizada cumple un triple magisterio. Primero, resaltar su carácter mesiánico, vital y vivificador. Segundo, demostrar el poder divino del Salvador. Y tercero, provocar la caridad como tarea asistencial. Sigue diciendo Mario Alberto Mainetti. Estos tres aspectos configuran el marco doctrinal del paradigma médico-teológico en el orden conceptual, metodológico y axiológico, respectivamente. Se resalta aquí entonces, queridos hermanos, algo bien interesante en este concepto que nos da este autor, Mario Alberto Mainetti, en su compendio de bioética. Y lo primero es que vemos las referencias médicas desde la figura de Cristo, en donde se da de una manera metafórica esos juegos de lenguaje. Y en esos juegos de lenguaje tendríamos que ver los pequeños detalles, como los autores también van mostrando el acercamiento que Jesús tiene con los enfermos. Los detalles, los gestos, las actitudes, las palabras, todos esos detalles de orden conceptual y más aún de orden de lenguaje, o ese juego de lenguaje también que se da en la palabra. En un segundo momento, esas curaciones milagrosas que van manifestando a Jesucristo como médico. Cosas milagrosas, una actividad taumatúrgica milagrosa de Jesús cuando los enfermos fueron curados. Por decir algo, el caso de la hemorroísa, más de 15 años con esas hemorragias, o ese ciego de nacimiento del Evangelio de San Juan que fue curado, hermano, hermana. Milagrosas. Vemos a un Cristo médicos. Y finalmente vemos aquí también al enfermo como prójimo prototipo. No podemos entonces ver que no es una persona, es una persona la que está allí padeciendo la enfermedad. Por eso es nuestro prójimo, y entonces se cumple allí en el enfermo esa bendición, esa gracia de la restauración y de la salud. Vemos allí entonces en este concepto cómo se quiere demostrar ese triple magisterio, sigue diciendo el autor. Y ese triple magisterio, como dice el autor, quiere resaltar estos tres elementos de Jesucristo. Primero, su carácter mesiánico, vital y vivificador. Claro, Jesucristo con las curaciones se demuestra y se manifiesta que Él es el Mesías, que vivifica la existencia humana, que restaura la existencia humana. Demostrar
Segundo, demostrar el poder divino del Salvador. Demuestra el poder de Dios, la taumaturgia, los prodigios de Dios. Y tercero, cómo se provoca la caridad como una tarea asistencial. Entonces Jesús sana por amor, y por eso la iglesia continúa el ministerio de esa terapia de Jesucristo en el amor, esa tarea asistencial a los necesitados y a los enfermos, como tenemos que prolongar cada uno de nosotros desde una aplicación pastoral también, esa tarea asistencial de Cristo a los más necesitados, en especial a los enfermos. Ahí se cumple ese paradigma de Cristo como médico y como Señor de la vida, y vemos que Jesús ha venido a curar, a restaurar y a salvar a la humanidad entera.